Bien, pues buenos días para todos, nuevamente que el Señor les bendiga. Estamos estudiando los sermones de Jesús y este es la enseñanza número 3 para todos los que siguen a través de la señal de internet o a través de los canales digitales. Usted puede seguir esta enseñanza de la palabra de Dios. El tema de hoy es una pregunta: ¿seguidor o discípulo de Jesús? ¿Qué es usted? ¿Seguidor o discípulo? Bien, alguien puede decir que seguidor es lo mismo que discípulo, o que discípulo es uno que sigue a Jesús. Pero según la palabra de Dios tenemos que entender que Él se hace en hombre, viene a la tierra, y dice la palabra de Dios que grandes multitudes le seguían. En otra parte del Evangelio dice que muchos seguían a Jesús. Ahora, pero dice la palabra de Dios que cuando Él se va de esta tierra, en Mateo 28 les dice a los discípulos, a quienes estaban con Él: por tanto, id y haced discípulos. Hoy el mundo entero tiene muchos seguidores. Siguen muchas cosas. Por ejemplo, en el internet es famoso escuchar la palabra followers, seguidores. ¿Cuántos seguidores tiene usted en Facebook? Y entonces usted dice: híjole, tengo 2,000 seguidores, pero yo estoy siguiendo a otros 2,000. Bueno, en el YouTube, que es un canal de video, también miden por cuántos seguidores tiene cada quien en el canal. Y hay gente que tiene 20, 30, 40 mil. Hay gente que tiene millones de seguidores. En las plataformas como el Instagram, como la plataforma X, esas plataformas que miden a las personas en cuanto a su figura pública o a su gran capacidad de jalar gente, de atraer gente, les llaman ellos seguidores a la gente que está viendo. Y algunos sueñan con tener cientos, miles de seguidores. La palabra de Dios dice que un día el Señor Jesús tuvo que alimentar a más de 5,000 personas. Pregunto, ¿serían seguidores o discípulos? ¿Y cómo sabe usted? Y dice la palabra de Dios que en otra ocasión tuvo que pedirle a la gente que se retirara, porque les dice: ustedes no vienen para escucharme a mí, ustedes no vienen para que yo les hable acerca de mi Padre, ustedes me siguen por la comida que les doy. Pregunto, ¿habrá de esos hoy en día? ¿Cuántos seguidores habrá aquí en el templo hoy? Usted dice: no, yo soy discípulo. La pregunta es usted seguidor o es usted discípulo de Jesús? Hay ciertas características que están escritas en Mateo 10 y quiero pedirles por favor que abran su Biblia en Mateo 10, versículo 5, porque vamos a comenzar a estudiar este hermoso pasaje de la palabra de Dios. Toda la Biblia es preciosa, pero me gusta esta parte porque está hecha para que nosotros hagamos la diferencia entre seguidor y discípulo. Dice el versículo 5, capítulo 10 de Mateo, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio, ¿qué? Instrucciones. Ahora, hay dos palabras que caracterizan al discípulo. Voy a leer nuevamente este versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Hermanos, las personas que son discípulos de Jesús son enviados. Si usted es un discípulo de Jesús, usted ha sido enviado por Él. ¿A qué? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero si usted no es discípulo de Jesús y usted solamente es seguidor de Jesús, usted
no sabe ni qué es lo que quiere Jesús. Entonces hay una gran diferencia. El discípulo recibe instrucciones de lo que tiene que hacer. El seguidor, no. Si usted lee este versículo 5, dice la palabra de Dios que Él escoge a 12 y a esos 12 los envía y les da instrucciones. Ahora, cuando usted viene al camino de Dios, usted no puede ser seguidor de Dios, porque Dios no dijo a través de su Hijo, por tanto, id y haced seguidores. ¿Qué dijo? Id y haced ¿qué? Discípulos. Entonces usted no se puede escapar de ser enviado y de recibir instrucciones de parte de Dios. ¿Cuál fue la última instrucción que le dio Dios este año? Bueno, se la puse muy difícil. ¿Cuál fue la última instrucción que le dio Dios los últimos 6 meses a usted? Bueno, se la puse muy difícil. ¿Cuál fue la última instrucción que recibió de parte de Dios usted el año pasado? 2023. Entonces, si usted no recuerda que Dios le haya dado instrucciones, entonces seguramente usted es ¿qué? Seguidor. Ahora, usted va a decir, no, no, es que yo sí estoy haciendo lo que Dios dice. Si tú no sabes lo que Dios te dijo, ¿cómo sabes que estás haciendo lo que Él te dijo? Es un juego de palabras medio extraño. Voy a citarles un ejemplo. Quiero que vayan conmigo al libro de Hechos. Vea usted el libro de los Hechos. Ahora, cuando usted ve conmigo el libro de los Hechos, capítulo 8, usted va a ver una característica de un discípulo, no de un seguidor. Bien. ¿Ya lo tiene? Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Enviaron allá ¿a quién? A Pedro y a Juan. Aparece la palabra enviar. Siempre que usted piense en discípulos, usted tiene que pensar en enviar y la palabra instrucciones. Si usted es discípulo del Señor, siempre usted va a recibir de Dios un mensaje. Dios le va a enviar a que haga algo y le va a dar las instrucciones de cómo lo va a hacer. Ahora, estos apóstoles escucharon, estos vivían en Jerusalén, y acuérdense que los samaritanos no se llevaban ¿con quién? Con la gente de Israel, con los de Jerusalén. Y no era que todos se apuntaban para ir a Samaria, eran los enemigos naturales de la gente de Jerusalén. Pero ellos escucharon que en Samaria el Espíritu se había manifestado porque aquella gente había recibido ¿qué? La palabra de Dios. Entonces dice la palabra que estos apóstoles enviaron allá ¿a quiénes? A 2 discípulos, Pedro y Juan. Versículo 15. Leamos qué dice. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿el qué? Ahora, noten ustedes que ellos no fueron a pasear. Ellos no fueron a ver qué hacía la gente. Ellos llevaban una instrucción. El Espíritu Santo se derramó en Jerusalén. ¿Y se acuerdan que había dicho el Señor? Y me seréis testigos ¿en dónde? En toda Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Ellos escucharon la instrucción de Dios. Me seréis testigos en Jerusalén. Me seréis testigos en Judea. Va a llegar el evangelio a Samaria. Va a llegar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero espérense, porque para que eso suceda, tiene que venir el Espíritu de Dios sobre ustedes.
Ellos se quedaron esperando ahí. 50 días después llega el Espíritu Santo, empieza a llegar a Jerusalén el derramamiento del Espíritu Santo, y ellos entienden que se está cumpliendo la instrucción que dijo el Señor. Ahora sí tenemos que enviar. Ya se subió esto. Tenemos que enviar, porque en Samaria llegó la palabra de Dios, pero allá no les ha llegado el Espíritu Santo. Vamos a enviar a estos hombres para que oren y el Espíritu Santo se derrame en aquel lugar. Y hermanos, ellos van. Y dice la palabra de Dios en el versículo 17, 16 y 17, que no había descendido el Espíritu sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, ¿y qué pasaba? ¿Y recibían qué? Ok, entonces note usted que ahí está completo, hermanos, el mandamiento o el mandato de Dios. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Estos discípulos entendieron que tenían que ser enviados y tenían que llevar la instrucción de Dios, que era: lleven por donde quiera mi palabra para que otros puedan conocer mi nombre. Ese es el discípulo. Bueno, versículo 26. Estoy en Hechos, capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor, ¿qué hizo? Habló a Felipe diciéndote: levántate y ¿qué? Ok, ¿qué aparece ahí? ¿Qué palabra aparece? Enviar. Levántate y ve. Noten que Dios está dándole órdenes a sus discípulos, porque el discípulo tiene que cubrir esa característica: ser enviado y recibir una instrucción. Ahora vamos a ver la instrucción. Ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y ¿qué? Y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y venía leyendo ¿qué? Ahora, note usted que aparece la instrucción de Dios. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y ¿qué? Y junta ese carro. Enviado y recibiendo instrucciones ¿de quién? De Dios. Por eso yo le pregunto esta mañana, hermano, si usted es seguidor de Jesús, no está siendo enviado ni está siguiendo instrucciones de nadie, porque usted es seguidor. Pero si usted es discípulo, usted está siendo enviado por el Señor y está recibiendo instrucciones de lo que tiene que hacer. Y si usted no tiene instrucciones de parte de Dios, no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo su voluntad. Por eso le preguntaba cuándo fue la última vez que Dios le dijo que hiciera algo. Es que Dios no me habla. ¿Ha ido usted a la presencia de Dios a dejar que Dios le hable? Porque muchas veces vamos a la oración y nada más nosotros hablamos. No dejamos que Dios hable. Entonces vamos a buscar a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos. Y muy pocas veces vamos nosotros a decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, esto no es un mito. Esto no es un sueño. Esto no es algo sobrenatural. Esto es real, hermanos. Si tú quieres que Dios te diga qué tienes que hacer, pregúntaselo y te va a contestar. ¿Cuántos dicen amén? Pero no nos atrevemos a preguntarle a Dios, porque cuando Dios te dice que hagas y no lo haces, cuidado, porque te vas a enfrentar a la justicia y a la ley de Dios. ¿Quién recibió mensaje e instrucciones y no lo hizo? Jonás. Levántate y ve a dónde. A Nínive, y anúnciales que voy a destruir la ciudad. Y se levantó y fue y anunció. No, sacó un boleto para Tarsis. El discípulo tiene bien claro, hermanos, que está haciendo lo que Dios le dijo, no lo que Dios no le dijo. Y he contado
en otras ocasiones he contado cómo muchas veces nosotros hacemos nuestra voluntad creyendo que estamos haciendo lo que le agrada a Dios. Y no. Estamos haciendo lo que usted y yo creemos que es bueno, pero no es lo que Dios le mandó. ¿Quiere ejemplo de esos? Bueno, le voy a poner un ejemplo. Claro. Está un hombre llamado Abraham que está desesperado porque no tiene familia. Y es viejo. Y dice, me voy a quedar sin conocer mi sangre y no voy a tener a quien poder dar mi bendición y que él continúe con mi descendencia hacia adelante. Y Dios ve el corazón de Abraham y ve que está en aflicción, pero su mujer apura a Abraham y le dice, Abraham, no tenemos familia, ya eres viejo, ya la máquina de bebés se va a empezar a fallar y necesitamos hacer algo. Y Dios está viendo. Entonces Dios habla con Abraham y le dice, mira Abraham, de cierto te digo, que a ti te daré una descendencia que si tú puedes contar las estrellas del cielo, así de ese tamaño va a ser tu descendencia. Si tú puedes contar la arena del mar, de ese tamaño será de tu descendencia. Yo te prometo que sobre ti construiré una nación tan grande que no va a poder ser contabilizada. Eso le dice Dios a Abraham. Entonces, ¿qué espera Dios de Abraham? Que Abraham sea su ¿qué? Su discípulo. Y el discípulo entonces es enviado y ya tiene la instrucción. Dios me va a dar familia. Esa es la instrucción que recibe Abraham. Ahora vamos con Sarita. Y Sarita dice, ¿cuándo? ¿Ya no voy a, ya los ojos se me están cerrando, ¿cómo le voy a hacer para cambiar los pañales? Bueno, eso no dice la Biblia. Ya no voy a poder cargar al bebé, ya no lo voy a poder bañar, ya no lo voy a poder alimentar. Y ella tiene un plan B. Y le dice, mira, aquí está una de mis siervas, una de mis incondicionales, una mujer buena, una mujer bondadosa. ¿Y por qué no tienes tú acercamiento con ella? Porque yo soy estéril y no puedo tener un hijo. Y dice Abraham, bueno, no es mala idea. Dios, ¿tú cómo ves? Yo me la mandaste, Señor. ¿Acaso será ella? Y Dios no abre la boca. Dios no detiene a Abraham y Dios no detiene a Sara. Y nace el primer hijo de Abraham, Agar. Tiene a su hijo y le llaman Ismael. ¿Y dónde está Dios? Señor, gracias por este hijo. Y el Señor dice, que está bien, pero no es el que yo te voy a mandar. Señor, este hijo te lo consagro. Sí, pero no es el que yo te voy a mandar. El hombre que no tiene la instrucción de Dios no es un discípulo de Dios. Si usted revisa conmigo Hechos capítulo 8, dice que el Espíritu le dice a Felipe, acércate y ¿qué? Y júntate ¿a dónde? A ese carro. Hay una instrucción de parte de Dios. No le dice qué va a hacer, nada más le dice acércate. Noten ustedes que durante la salida de Felipe va haciendo lo que Dios le va diciendo. Dios no le reveló todo el plan. De tal manera que muchas veces tú vas a estar en el trato con Dios y vas a estar pendiente de la instrucción de Dios, porque no vas a saber en qué momento, en qué tiempo Dios te va a dar una indicación, pero tú te tienes que estar moviendo con Dios. Por eso es el discípulo, aquel que está escuchando lo que Dios dice y dice, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer aquello, ahora tengo que ir para allá, ahora tengo que moverme para acá. Ese es el discípulo que está siguiendo paso a paso la instrucción de Dios. Abraham no siguió
la instrucción de Dios, siguió la instrucción de su mujer, nace Ismael y luego, ¿quién nace? El hijo que Dios había, ¿qué? ¿Y ahora qué hacemos con Ismael? Ay, Señor, ay, Señor, ¿ahora qué voy a hacer con 2 hijos? Y escuche esto. ¿Y el primero de Abraham era quién? ¿Quién era? Ismael. ¿Y el primero de Dios? Isaac. Señor, pero ¿qué pasa si declaramos empate, Señor? La historia, hasta hoy siguen peleados los descendientes de Ismael con los descendientes de Isaac. Y Sara hizo lo que usted y yo hacemos cuando no nos sale el plan. La niña va y hace un examen, se sacó un 0, lo tira, lo esconde, lo rompe. ¿Qué? ¿Cómo te fue en el examen? Todavía no nos dan los resultados. Pero si la niña, sacó 10, niña o niño, saqué 10, a todo mundo le enseña que sacó 10, pero el 0. Y Sara no sabía qué hacer con Ismael y con la madre de Ismael, le estorbaban. ¿Y Dios? Ese es tu plan. Cuando usted es seguidor de Dios, seguido se va a meter en problemas, porque seguido va a cometer errores. Y usted va a decir, pero Dios, ¿por qué no me advirtió? No, si Dios te advirtió, porque Dios no te dijo que hicieras eso. Hermanos, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia entre lo que vivimos y hacemos en nuestra voluntad y lo que vivimos y hacemos en la voluntad de Dios. Seguido tenemos que estarnos preguntando, ¿qué es lo que quiere Dios que hagamos? ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos? Versículo 29 de Hechos 8. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura era, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó o guardó silencio delante del que trasquila, así no abrió su boca. Versículo 34. Respondiendo el eunuco le dice a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué hizo? Le anunció el ¿qué? El evangelio de Jesús. Ahora sí llegamos al punto número 3. El discípulo es enviado. El discípulo recibe instrucciones. El discípulo lleva el evangelio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe usted por qué no es evidente que estamos recibiendo la instrucción de parte de Dios? Porque cuando recibimos la instrucción de parte de Dios, usted puede decir, esta semana a 10 personas, a 12 personas, les comuniqué del evangelio de Dios. Siempre el objetivo de Dios con usted va a ser que usted vaya para que la gente le conozca. Porque usted trae lo que el mundo necesita. De tal manera que el discípulo siempre cuando se encuentre en una acción de parte de Dios, Dios lo que va a querer es revelarse a través de sus acciones.
Por eso Pedro, por eso Pablo, por eso la carta a los hebreos, por eso el evangelista Juan, por eso todos dicen, es necesario que ustedes hablen, es necesario que ustedes no se queden callados, es necesario que el evangelio se reciba, porque ustedes van a ser la sal de esta tierra, porque ustedes son escogidos como reyes y sacerdotes para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a la luz. Ese es el objetivo, hermanos. El objetivo no es para ver a quién puedes tú ayudar y hacer el bien. Eso es la añadidura. Mas buscad primeramente el reino, y el reino te obliga a que tú lleves el evangelio ¿de quién? De Cristo. El etíope recibe a Jesús y vean el versículo 40. Felipe pasaba y anunciaba el evangelio ¿en dónde? En todas las ciudades. En todas las ciudades. Quiero que regresen conmigo a Mateo 10, donde iniciamos esta mañana. Ahora sí, con esta claridad de introducción, quiero preguntarle, ¿es usted seguidor o discípulo? Ya no sabe ni qué contestar. Bueno, vamos a ver. Pónganse de pie, por favor, para leer versículos 5 y versículos 6. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? A estos 12 bien, pueden tomar su lugar. En este versículo, en el versículo 5, aparecen dos cosas que usted va a pensar que son contradictorias. Número 1 dice, por camino de gentiles, ¿qué? No vayáis. Y usted va a decir, ¿y qué pleito tenía Jesús con los gentiles? No. Este momento de la Biblia que se está escribiendo y que está dando Jesús las instrucciones, no es que usted y yo fuimos discriminados, sino que Él está diciendo, ustedes tienen que concentrarse en la instrucción que yo les doy. Ahorita no vayan a la casa de los gentiles, no vayan al camino de los gentiles, ahorita no vayan con los de Samaria, ahorita no vayan con los samaritanos, ahorita concéntrense en los que son de la casa ¿de quién? De Israel. Ahora, Jesús está haciendo esto y el discípulo entiende y le queda claro que cuando Dios te manda a algo, tú no te debes de entretener en lo que está a la derecha y a la izquierda, sino que tú tienes que hacer lo que Dios te dijo que hicieras. ¿Conoce usted gente que hace muchas cosas y no hace nada? ¿Sí? Está queriendo leer la Biblia, no la ha terminado. Está queriendo leer un libro, no lo ha terminado. Está queriendo leer el pan diario, no lo ha terminado. Está leyendo el libro hasta que todos lleguemos, no ha terminado. Está leyendo una vida tiene 5 cosas, pero de las 5 ninguna ha terminado. Esto es lo que Dios les está diciendo a través de Jesús a los discípulos. Cuando yo les estoy diciendo que vayan a la casa de Israel, es que van a tener la tentación de ir a los de Samaria, de ir por el camino de los gentiles, de ir por otro camino, pero yo quiero que ustedes se concentren ahora en los de la casa de Israel. De tal manera, hermanos, que el discípulo se concentra en lo que Dios le dijo que hiciera. El discípulo está bien atento a cumplir lo que Dios le está diciendo, porque si no cumple la instrucción como Dios le está diciendo, entonces va a tener problemas. Y mucha gente no entiende esto. Y usted conoce la historia. Usted conoce la historia de aquellas mujeres
que estaban esperando al esposo y tenían necesidad de tener sus lámparas listas para cuando llegara quién. Pero alguien se quedó fuera del plan. ¿Qué le pasó? Se le acabó el aceite. Hermanos, cuando no nos concentramos en lo que Dios nos está pidiendo y hacemos cosas que Dios no nos está pidiendo, finalmente no estamos haciendo nada como discípulos, solamente estamos siendo seguidores. Por eso yo les preguntaba si ustedes recibieron una instrucción reciente de parte de Dios, porque si la recibieron yo les preguntaría, ¿y ya terminaron lo que Dios les dijo que hicieran? ¿Saben cuántos años duró Noé construyendo el arca? ¿Cuántos años duró? ¿Quién da más? El hermano dice que 120. ¿Quién está de acuerdo con el hermano? Nadie, hermano. No tiene seguidores usted. Hermanos, pasó más de un siglo desde que Dios le dijo a Noé, construye el arca. Ahora imagínense a Noé diciendo, es que ya van 100 años y yo ya estoy haciendo un Infonavit aquí para mis hijos, para mis nueras, y estoy haciendo una lancha, y el Señor le dijo, construye un arca. Y se pasó más de un siglo, más de 100 años, construyendo el arca. ¿Y saben qué decía la gente? Burla, menosprecio. Ya se le olvidó a Dios, a tu Dios ese que dices que va a hacer llover. Aquí te tiene nada más, tontamente haciendo tú un arca. Ni hay nubes, ni hay nada. Pero Noé sabía que tenía que terminar, porque un día iba a venir el agua. Ahora imagínense esta escena, el diluvio cayendo y Noé diciéndole al Señor, Señor, ¿cómo es posible? Estás viendo que no está terminada el arca, estás viendo que... El Señor decir, oye, te pusiste a hacer otra cosa. Hace como unos 6 meses estábamos tocando aquí en la iglesia y en mi dispositivo estaba buscando la partitura, las notas de lo que se iba a tocar, y entonces me desconcentré por un momento por estar buscando para tratar de ganarle tiempo, ¿sí? Y entre lo que buscaba y mi dedo marcó y se fueron varias hojas, y cuando el hermano contó y que teníamos que tocar, yo no sabía ni dónde estaba. Tan malo es la prisa como la flojera. Tan malo es querer ir tan rápido como ir tan despacio. Dios te pide un justo equilibrio. Cuando terminamos de cantar, yo nunca hallé las notas del canto que iba a tocar. Me la pasé tocando lo que me acordaba que tenía que tocar. Así hay cristianos que ya recibieron una instrucción de parte de Dios y están haciendo 1000 cosas y no hacen nada, y de repente quieren hacerlo todo a la prisa, y por andar a la prisa se pierden de la bendición de Dios, y ahora se ponen en modo lento y también se pierden de la bendición de Dios, y son creyentes que no construyen nada porque no hay un equilibrio. Dios dice, tienes que sentarte y considerar lo que estás haciendo, y tienes que hacer las cosas bien. Si eres mi discípulo, tienes que hacer las cosas bien. Primero, el mensaje que yo te estoy diciendo es este: no te distraigas en otras cosas,
No te cambies de canal, no quieras tú aventajar. El tiempo le pertenece a Dios. Y Dios te va a dar cada día el tiempo para que tú te organices y cumplas con la instrucción que viene de parte de Dios. Versículo 7. Estoy en Mateo 10, versículo 7. Una vez que ya te concentras en la casa de Israel, viene el versículo 7. ¿Qué dice? Y yendo, leamos otra vez el versículo 7. ¿Qué dice? Bien. ¿Conoce usted hermanos que tienen el don del evangelismo? Hay un hermano en Uruapan, el hermano Lorenzo Cira, tiene esa característica, es un evangelista. Y recuerdo que un día estuvimos allí en Uruapan, en el lugar por donde él está, y al salir a un espacio en la calle, y de repente había mucha gente, y nosotros saludamos y dijimos: buen día, ¿cómo están? Nos da gusto saludar a la gente que estaba ahí afuera. Y el hermano dijo: hola, buen día, ¿cómo están? ¿Ustedes conocen de Cristo? ¿Conocen de Jesús, el que murió en la cruz por sus pecados? ¿Ustedes han oído hablar acerca del infierno? Y nosotros así como diciendo: hermano, no veníamos pues a eso, nomás íbamos pasando. Y nos tuvimos que detener con el hermano. Y las personas que estaban ahí, quizás les interesó, quizás no, solo Dios sabe, pero el hermano en 5 minutos les dijo: y es necesario que se arrepientan de sus pecados porque Dios les ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que crean y se arrepientan de sus pecados. Y si ustedes quieren recibir a Jesús en su corazón, es el tiempo ahorita. Hermanos, no tardó 5 minutos y les predicó el evangelio. Y entonces me queda claro que el discípulo es aquel que se detiene para predicar, ¿qué? El evangelio. ¿Hace cuánto fue que usted predicó la última vez el evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a una persona que si no buscaba a Jesús podía ir al infierno? Dios te va a poner, si eres su discípulo, Dios te va a poner en el lugar de tal manera que tú vayas y cumplas con predicar el evangelio. No dice que las personas van a creer, pero tú ¿qué tienes que hacer? Predica, habla. Número 3, versículo 8. Leamos todos juntos, ¿qué dice el versículo 8? Sanad enfermos. Y algunos empiezan por ahí. ¿Con qué comienza Jesús? Con el evangelio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Predicar qué? El evangelio. Después dice el Señor Jesús: tú has predicado el evangelio, después que tú has llegado con la gente que yo te pongo para que tú les prediques el evangelio, entonces da el siguiente paso: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios. ¿De gracia recibiste qué? Da de gracia. Este es el versículo preferido de la gente que quiere hacer crecer el evangelio a base de milagros. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que crezca el pueblo a base de que conozcan la muerte de Jesús en la cruz. Porque cuando la gente recibe sanidad, porque cuando la gente recibe milagro, porque cuando la gente recibe comodidad, inmediatamente se olvida. No en todos los casos, hay excepciones, pero es muy común.
Usted ha orado por mucha gente que Dios ha sanado. ¿Y dónde están? No sé. Usted ha orado por mucha gente que ha estado en una condición crítica. ¿Y dónde están? No sé. Pero ya Dios les dio el favor, ya Dios actuó sobre ellos, ya Dios respondió. Pero el Señor Jesús quiere que quede bien claro, porque llegará un día en el que estaremos todos compareciendo delante de Dios, y dice la palabra de Dios que el que no fue reconocido su nombre en el libro de la vida no podrá entrar en el reino de Dios. Por lo que es importante, dice el Señor Jesús, que sea tu nombre escrito en ese libro, y para que tu nombre sea escrito en ese libro, deberás doblar tu rodilla ante aquel que es el Hijo de Dios y confesar con tu boca que Jesús es el Señor, y creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces tienes entrada. A veces nosotros hemos gastado el tiempo en buscar la salud y el favor de Dios para los incrédulos, y esa no es la voluntad de Dios. El Señor dijo: predica el evangelio. Y cuando estés predicando el evangelio, entonces sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, para que vean que yo te mandé. Ese es el orden de Dios. Vea usted, quiero que vaya conmigo, libro de Éxodo. La Biblia no es un libro de casualidades. Éxodo 4. Dios le dice a Moisés: ¿Moisés es seguidor o discípulo? ¿Cómo sabe usted eso? Porque fue enviado y recibió instrucciones y obedeció. Discípulo. Bien, ya tienen palomita. Versículo 1. Entonces, está recibiendo Moisés las instrucciones. Moisés respondió diciendo: he aquí, ellos no me creerán ni qué, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido quién? Jehová. Ahora, ¿qué es lo que Dios le está diciendo a Moisés? Ve y dile al faraón que deje salir a quién. Entonces, ¿qué tiene que llevar? Una predicación, un mensaje. Vengo de parte de Dios, que me ha dicho a mí que dejes salir al pueblo que está en tu reino, porque este pueblo le pertenece a Dios, y dice que lo liberes y yo lo voy a llevar a una tierra que Dios ha preparado. Es lo mismo que tú y yo anunciamos de parte de Dios. Dice Dios que tú eres un pecador y que estás condenado a la muerte, y me dice Dios que si tú crees en Jesús como su Hijo, como su Salvador, como la persona que puede perdonar tus pecados, y confiesas que eres pecador y te arrepientes, tendrás entrada. Eso es lo que está haciendo Moisés de parte de Dios. Pero Moisés le dice: no me van a creer. Y Jehová le dice, versículo 2: ¿qué es eso que tienes en dónde? En tu mano. Y él respondió: ¿una qué? Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés, ¿qué? Entonces dijo a Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Y le dice Dios: por esto te creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, noten ustedes, ¿qué es primero? ¿El milagro o el mensaje? Primero es el mensaje. Y dice Dios a la pregunta de Moisés: ¿qué va a pasar cuando después de que les diga que tú me mandaste no me crean? Y Dios le dice: entonces extiende tu vara.
se convertirá en culebra, serpiente, y entonces la recogerás otra vez de la cola y la serpiente se volverá nuevamente vara, y creerán que yo me aparecí delante de ti. ¿Qué pasa si Moisés hubiera vivido en el tiempo de nosotros? ¿Andaríamos buscando la vara de Moisés? ¿Por qué? Porque es milagrosa. Y a lo mejor tendríamos un altar de la vara de Moisés, ¿verdad? Y hermano, yo voy a venir y con una navajita le voy a quitar una astillita para tener yo. Ese es el seguidor. El discípulo entiende que primero se predica el evangelio y después vienen los milagros. Ese es el orden de Dios. Quien altera el orden de Dios es el hombre. Dios no, Dios dice, bueno, ustedes quieren así, pero ustedes no pueden jugar con mi voluntad, ni intentar jugar con mi espíritu. ¿Qué hubiera pasado si llega Moisés y avienta la vara? Y le dice Faraón, ¿y eso qué? Mira, se va a convertir culebra. Pero Moisés primero fue y entrega el mensaje de parte de Dios. Regresamos. Entonces, un discípulo primero da el mensaje y después ¿qué hace? Intercede por las necesidades de las personas. Busca el favor de Dios de las personas. Pero primero es el mensaje. Un buen discípulo primero predica el evangelio. Versículo 9. Leamos todos versículo 9 y 10. Pónganse de pie para que descanse un poquito la banda. ¿Qué dice? Versículos 9 y versículo 10. ¿Qué dice? No os proveáis de oro. Estoy en Mateo 10. Perdón, hermanos, a lo mejor los tenía en Éxodo, ¿verdad? Perdónenme, discúlpenme. Ya me fui de más. Mateo 10, versículos 9 y 10. ¿Qué dice? No os proveáis de oro. Otra vez, versículo 9, versículo 10. Leamos qué dice. Pueden sentarse. Las hermanas, las mujeres, las damas, las señoras tienen una virtud. Bueno, de muchas que tienen. Son muy previsoras. Los varones nos salimos así. Allá cuando estamos en la tempestad, ¿no traes un alfiler? ¿Quién va a pensar que una mujer tiene un alfiler? Y saca a la hermana un alfiler. ¿No traes una cuchara? Aquí traigo una cuchara. La hermana se ríe porque a veces así pasa, ¿eh? Son muy previsoras. Híjole, si hubiéramos echado aunque sea un sandwichito, aquí traigo. Las hermanas son muy previsoras. Hablo de las mujeres, creyentes y no creyentes. Son muy previsoras. Bueno, los hombres somos todo lo opuesto. Dice el Señor Jesús, en modo seguidor, en modo creyente seguidor, tú vas a estar echándote el oro, echándote la plata, echándote el itacate y haciendo esto y haciendo. Tú eres discípulo, no lleves nada de eso. Entonces usted va a entender por qué cuando Pedro y Juan van a la oración, ellos dicen, no tengo plata ni oro. Ellos no cargaban, hermano. Ellos no cargaban, porque Dios les había dado esa instrucción.
Ustedes, si quieren ser mis discípulos, ustedes no tienen que estar sujetos a los planes y a los proyectos de ustedes. Ustedes tienen que aprender a caminar por fe. El seguidor, el creyente que sigue a Jesús, que no es discípulo, él se previene, él hace su plan, él diseña su estrategia, porque hombre prevenido y camarón que se duerme. Ay, hermanos, saben mejor que la Biblia. Pero Dios dice, usted confía en mí. Y entonces no es de que usted va a decir, a mí no me preocupa nada, yo, no se está refiriendo a eso. Quiere decir que usted no está sujeto. El discípulo ha de entender que no está sujeto a las cosas que todo mundo hace por obviedad. Uno de los momentos cruciales en la vida de aquellos, bueno, primero les voy a preguntar, ¿cuántos ya se casaron de los que están aquí? Bueno, muy bien. Entonces, hay algunos que no levantaron la mano, están ahí en la secreta. Bueno, lo primero que dice la mujer o el varón que tiene previsión, ¿y dónde voy a llevar a mi esposa? Y la mujer dice, ¿y dónde me van a llevar? ¿Cierto o no? Bueno, estaban muy enamoradas entonces ustedes, que no se preguntaron ni siquiera dónde las iban a llevar. Pero es una pregunta normal. Y cuando el pastor dice, pueden salir hermanos, pueden besar a la novia, ¿y a dónde lo voy a llevar? Ah, pues allá juntas para que la luna de miel. Y cuando la miel se acabe en la luna, ¿qué onda? ¿A dónde? Y el varón lleno de fe le dice, tú no te preocupes, ay, Dios dirá. Y usted dice, amén. ¿Eso es lo que dice aquí el versículo? No, eso no es lo que dice aquí el versículo, porque Dios no está hablando de eso. Dios está hablando del terreno espiritual, del terreno del discípulo, del terreno en el que Dios se va a mover. Usted escuchó hace un momento que Dios le está diciendo a Felipe, vas a ir rumbo a ese camino. Y no, Felipe no dice, ay Señor, ¿cuánto dinero llevo? No, Dios dice, tú vas. Señor, ¿y cuánta ropa llevo? Dime para cuántos días hago la maleta. No, tú vas. No, Señor, pero mira, a ver, yo me cambio en la mañana, me cambio en la tarde y hasta pijama en la noche. ¿Cómo? Necesito que me digas cuántos días. Cuando el Señor te encarga algo que es para Él, el Señor te está diciendo, tú no te preocupes ni por dinero, ni por ropa, ni por comida, yo te voy a sustentar, porque tú vas en mi plan, no en tu plan. Solo el hermano dijo amén. ¿Cuántos dicen amén? En el plano espiritual, hermano, tú te mueves por fe. En el plano material, si usted no se ha casado y se va a casar, sí busque dónde va a llevar a su esposa. En el plano espiritual nos movemos por fe y decimos, ¿y cuántos cristianos cree usted que van a escuchar la palabra de Dios por internet? No sé, Dios me dijo que lo hiciera. ¿Y por qué usted le está predicando a su abuelo? No sé, Dios me dijo que le dijera. Yo no sé. Usted y yo en el plano espiritual no necesitamos seguridad material, necesitamos la seguridad de Dios. Tú eres mi seguridad. Pero no. Muchas veces en el plano espiritual no es así. ¿Sabe hoy cómo funciona? Muchos de los misioneros que quieren servir a Dios primero se aseguran de que haya casa, de que haya carro, de que haya un buen sueldo. Y no estoy hablando que esto sea malo.
Pero entonces ya es un trabajo, ya no es un llamado de Dios. Porque cuando Dios te llama, tú no te vas a preocupar por las cosas, porque el reino de Dios funciona de una manera diferente a como nosotros la hacemos. Cuando Dios te llama, hermanos, al ministerio, y Dios te pone en el ministerio de servir como discípulo, Dios se va a encargar de lo demás. Cuando tú estás buscando trabajo, entonces seguramente estás yendo en contra de la voluntad de Dios, porque el Señor te dice: tú no te preocupes de esto, yo te voy a suplir. Tuvimos un evento, los líderes lo recuerdan, en Nuevo Urecho, y tuvimos que hacer unos gastos. Unos los hizo un hermano, otros los hizo otro hermano, otros los hizo otra iglesia, otros los hicieron otros hermanos de aquí, otros los hice yo. La cuenta sumaban 5,625 pesos. Pero el evento se hizo para la gloria de Dios. Hermano, se recogió la ofrenda en Nuevo Urecho. Ahora, yo le voy a poner esta cantidad, no la traigo anotada: 5,625.37. Y cuando el hermano Jorge contó la ofrenda eran 5,630 pesos. ¿Quién hace eso? Pero en nuestra voluntad no hubiéramos hecho, porque decimos: no, pues es que no hay dinero, porque primero pues necesitamos que el Señor nos mande una ofrenda. El evento se hizo y los hermanos dijeron: si no se puede recuperar el dinero, no hay problema. Pero Dios, cuando tú le sirves por fe y haces las cosas por fe, Dios hace las cosas en su justa dimensión, y todavía nos sobró. Y pudimos pagarle a todos los hermanos y a darles a todos los hermanos lo que habían puesto para que se llevara el evento allí en ese lugar. Y todavía dijo un hermano: y todavía nos quedaron 3 pesos. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto. Termino, el tiempo me ha ganado. Puestos de pie, versículo 11, 12 y 13. Leamos todos juntos Mateo 10. ¿Qué dice? Leamos. O aldea donde entréis, saludadla, y si la casa fuere digna, mas si no fuere digna, 14, y si alguno no recibiere, de cierto os digo que en el día del juicio pueden tomar su lugar. Y aquí el Evangelio nos está diciendo algo muy puntual. Y esto tiene que ver con el tiempo de Dios y con el pueblo de Dios. Habla de ciudad, habla de casa, habla de recibimiento, habla de paz, habla de gozo, habla de mensaje, habla de polvo. Son muchos elementos que no voy a mencionar en este momento, pero lo voy a resumir de la siguiente manera. El que es discípulo del Señor está buscando un lugar donde pueda entrar. Y cuando dice un lugar donde pueda entrar, es que está pensando en ensanchar el Evangelio de Dios
en otro lugar fuera de su casa. Hermanos, el que es discípulo del Señor no está conformándose solamente a traer gente al templo. Está pensando en plantar una iglesia, una congregación en otro lugar donde hay necesidad. Si bien es cierto que nosotros traemos gente a la casa de Dios, pero muchas veces Dios en su plan no es que tú traigas a la gente. Quizás Dios lo que te está pidiendo es que levantes una congregación ahí. Y lo que está diciendo en este versículo es que cuando tú encuentras un lugar digno, cuando tú encuentras un lugar donde la gente te recibe con alegría, con gozo, y quieren escuchar de la palabra de Dios, el Señor te dice: detente ahí, detente ahí y trabaja con ellos, y vas a encontrar que todo lo que yo tengo para esa casa se va a lograr a través de tu trabajo, de tu ministerio, de la obra que tú hagas, porque el discípulo está pensando en cómo hacer crecer el evangelio en ese lugar. Pero Dios dice: pero si tú encuentras rechazo, pero si tú encuentras que no hay interés, que la gente no quiere nada, dice: sacudid el polvo ¿de qué? De vuestros pies y vete. Si no quieren recibir, por eso el Señor dice que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para la gente que no te quiso recibir. Dicho en otras palabras, hermanos, el discípulo siempre va a tener ganas de plantar palabra de Dios fuera del templo para que haya otro lugar de reunión. La iglesia cristiana evangélica tiene que tener el deseo de plantar más iglesias, de buscar la manera de que el reino de Dios se extienda y haya más, y haya más, y haya más, y haya más, y haya más. Estuve en Guatemala el año pasado y uno de los hermanos que pude saludar le preguntaba que su iglesia, cuántas iglesias había plantado, y me dice: hermano, hemos plantado 17 iglesias. Bien por los hermanos. Usted y yo, ¿cuántas iglesias hemos plantado? Bien por los hermanos. Dice: y tenemos 3 que están ahí, como decimos, como potrillo recién nacido que todavía no se puede parar. Bien por esas 3, le digo. Entonces van a 20. No, ya le estamos echando el ojo a otros 2 lugares. Bien por esos hermanos. Yo quisiera regresar este año y preguntarles en cuántas van. Ahora, ¿creen ustedes que sea esa la voluntad de Dios? Sí, hermanos. Por tanto, id y ¿qué? Haced discípulos. Y me seréis testigos en Jerusalén. Ese es el deseo de Dios. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo? Tomándonos un descanso. Ay, hermano, es que la última iglesia que construimos nos dio un trabajo que estamos descansando. ¿Y el diablo? No descansa. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. El discípulo tiene mente de ensanchador, de crecimiento, de llevar el evangelio a otro lugar. Y aquel que se está proponiendo llevar el evangelio a otro lugar, Dios dice: este es mi discípulo. Finalmente, el creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende lo que es una iglesia. El creyente busca que lo animen. El discípulo siempre está buscando a quien animar y motivar para que siga en el camino de Dios. El creyente reclama la visita. ¿Por qué no me han visitado? El discípulo está esperando a quien visitar y tiene deseos de ir y visitar
a otro hermano o otra hermana. El creyente, el seguidor, piensa solamente en que me tienen que servir, se tienen que preocupar por mí, tienen que preguntar por mí. El discípulo, más bienaventurado es dar que recibir, y siempre está sirviendo. El discípulo es una persona que obedece y actúa ante el mandato de Dios. El creyente murmura. El seguidor, que es solamente seguidor y creyente, murmura y cuestiona por qué Dios nos manda hacer eso. El creyente lee la palabra. El discípulo no solamente la lee, la enseña y la obedece. El seguidor de Jesús espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. El seguidor de Jesús espera que le asignen tareas y le digan qué hacer. El discípulo siempre está haciendo algo y busca hacer más para el Señor. El seguidor solo busca sobrevivir, mantenerse de pie. El discípulo está buscando cómo ayudar a que otros se mantengan de pie juntamente con él. Para el seguidor de Jesús se entrega en partes. Para el discípulo de Jesús es una rendición total y se entrega todo. Para el seguidor de Jesús, Jesús es su Salvador. Para el discípulo, Jesús es su Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Para el seguidor de Jesús, solamente suma. Para el discípulo de Jesús, multiplica. Para el seguidor de Jesús, es una persona que se siente revolucionado y rebasado por el pecado y la maldad del mundo. El discípulo de Jesús está revolucionando al mundo y llevando la paz de Dios. El seguidor de Jesús, su meta es llegar al cielo. El discípulo no solamente está pensando en llegar al cielo, está buscando llevar almas al cielo. El seguidor de Jesús espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El seguidor de Jesús sueña. El discípulo actúa. Finalmente, no todos son discípulos, pero puede ser que el discípulo primero fue creyente y después discípulo de Jesús. La pregunta es, ¿tú qué eres? ¿Seguidor de Jesús o creyente?